nuevo episodio de este tu canal favorito, podcast, el ABC de Trabajo Social. Avecitos y avecitas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante fundamental, que nos habla pues acá en este libro que estamos analizando, el diagnóstico social de Mary Richmond. Esos temas que vamos a tratar nos va a comentar acá nuestra queridísima amiga. Gracias, Mar. Tenemos 5 temas fundamentales que el día de hoy vamos a tratar. Tenemos la primera entrevista, que es el primer contacto hacia nuestro usuario o con la persona que vamos a trabajar. Segundo, el grupo familiar. Vamos a trabajar también con la familia, cómo se involucra la familia. Tercero, las fuentes externas, que no solo es de casa o de la familia, sino también el hospital, el colegio donde estudia, en el trabajo donde está, también los parientes como fuentes. No solo vamos a hablar del papá, de la mamá, sino también del tío, del abuelo, del sobrino. Y por último, fuentes médicas. Muy bien. Como bien, estos temas son bastante importantes. Y en primera instancia tenemos la primera entrevista. Como bien ya lo dice acá Abigail, pues es el primer encuentro que va a ser fundamental y trascendental para nosotras, las trabajadoras sociales, que en este encuentro vamos a obtener la mayor información para poder intervenir en la problemática que aqueja a nuestro usuario, a nuestro grupo, a la comunidad. Bien, entonces, ¿cómo hacer una buena entrevista o una buena primera entrevista? ¿Qué circunstancias debemos tener en cuenta para que no se arruine este momento? Primero vamos a hacer la naturaleza del cometido. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo arraiga el problema, cómo empieza este problema de nuestro usuario, Marta. Ay, sí, ya veo. Otra circunstancia que tenemos que tener en cuenta es el origen de la solicitud. Es cómo nosotros nos hemos enterado de esa problemática. Pensé que hemos chismeado. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta si la persona ha venido directamente a nuestra oficina a pedirnos nuestra oportuna intervención, ¿no? O si no, que nos haya llegado una solicitud. Entonces, tenemos que tener en cuenta también eso. Como ya venimos mencionando del origen de la solicitud, que vale, nos estabas contando, ahora vamos a ir por el lugar de la entrevista. A ver, aquí tomamos en consideración que es muy importante, ya que no vamos a estar hablando, por ejemplo, tú eres psiquiatra, no vamos a estar hablando y pasa un carro, pipi, un tráfico de... ¿Qué vas a contar, Mesión? No se escucha, no hay buena comunicación, y peor que en esta primera entrevista tenemos que entrar en confianza. Mi cliente tiene que tenerme confianza en poder contar mi problema que está pasando. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Uno puede ser en su casa. Puede ser en su casa del cliente. ¿Para qué? Para que se sienta en confianza, esté en su casa, esté en su espacio, esté en su lugar seguro. Y también para que nos pueda contar todo lo que le está pasando. Capaz pueda que llore porque se siente en confianza contigo. En varias cosas. O también puede ser en nuestra oficina, que claramente debe ser una oficina especialmente para la entrevista. Solo tu cliente y tú, nadie más, sin interrupciones. Poner en la puerta, no interrumpir porque estamos en entrevista, o no lo sé, porque es muy importante, porque ahí ya empezamos con el primer contacto que tenemos con él al contarnos, ¿vale? Es muy importante. Sí, otro aspecto que tenemos que tener en consideración es la experiencia registrada disponible como punto de partida. Tal vez nuestro usuario, nuestro grupo, nuestra comunidad ya tuvo antecedentes anteriormente y tiene información que tenemos que recapitular y tener un panorama más o menos de lo que vamos a abordar. Por eso es fundamental nosotros como trabajadoras sociales tener en cuenta estos aspectos. Bien, Mary Richmond también nos comenta en su libro sobre los métodos de cómo realizar una entrevista. Nos habla en primera instancia sobre el acercamiento. ¿Qué es? Claro que sí, te explico un poquito. El acercamiento que nos menciona Mary Richmond, pues nos va a decir que es bastante importante que nosotras tengamos el primer contacto que sea de confianza. Es decir, que nosotros no podemos llegar a la entrevista y hacerle preguntas directamente, o sea, llegar al punto y tal. Porque, por ejemplo, si viene una señora que está siendo agredida por su pareja, no le vamos a preguntar cuándo te ha pegado, cuántos puñetazos te ha dado, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos que tener ese acercamiento para que nos pueda contar de manera oportuna, o sea, paso a pasito y llegar ya a un tema más profundo. También tenemos los indicios. ¿Qué quiere decir un indicio? Que según nuestro amigo Google dice que es la circunstancia que permite deducir la existencia de algo. Aquí, por ejemplo, podemos preguntar a nuestro cliente
si tiene una pareja, si qué ha pasado con su pareja. Capaz ahí mismo ya se desenvolvió y te cuenta, no, que mi pareja me ha engañado, y ahí ya tú deduces varias cositas, que puede que sufra maltrato, o es una relación tóxica, o también que tiene un papá agresivo. Ahí tú en los indicios puedes deducir muchas cosas y preguntar con quién vive, con quién está en su entorno, más que nada. Ahora, en preguntas, como dices, Marle, no le vamos a preguntar de frente cuántos golpes te ha dado, si es un ataque de violencia. No, pero la señora se asusta, se nos espanta. También aquí en preguntas tenemos que siempre recalcarle, Marle, que tenemos que hablar con la verdad. Así como podemos ayudarle. Capaz es una mentira que está su ejemplo, ¿no? Que su esposo le pega. Capaz es una mentira, nosotros vamos a denunciar de frente, no, que me ha dicho, no, hay un enorme problema que tal vez es verdad. Que sí, Abigail. Bien, ahora también tenemos que poner énfasis en la toma de notas. ¿Cómo tú vas a recapitular esa información que te está dando? No voy a tomar todo lo que me Claro que no, porque tenemos que tener acá bastante importante que todo se relaciona, ¿no? Con el acercamiento. Por ejemplo, si yo hago una entrevista a mi usuario, pues no voy a estar todo el tiempo escribiendo. Sería una falta de respeto y el desinterés que yo le estoy mostrando, pues sería un poco como que se recela y ya se guarda mucha información. Entonces, por eso es importante la toma de notas, cosas fundamentales que nos va a poder recordar de todo lo que nos está contando, pero sin dejar de lado que lo que nos está contando, o sea, ponerle atención, ver a los ojos. Ahora, también tenemos que dar los consejos y las promesas. ¿Qué podemos decir? A ver, te cuento, Mar. Por ejemplo, consejos. ¿Cómo podemos darle consejos cuando ya nuestro usuario nos dice, nos está comentando el problema que tiene? Capaz entramos en confianza, darle el consejo, los consejos necesarios para que pueda salvaguardarse o ayudarla en este tema. Ahora, las promesas. Yo, si por ejemplo me dice que estamos hablando de la violencia, ¿no? Que me dice que mi esposo me ha pegado, que mi esposo esto, entonces no le vamos a decir, yo te prometo que le voy a meter a la cárcel a ese maldito. No le voy a decir eso, porque aún no sé cómo va a pasar este tema, aún no sé, recién es nuestra primera entrevista, no sé cómo va, no sé hace cuánto tiempo, capaz recién. Por eso es muy importante las promesas. No siempre debemos hacer una promesa, como la promesa que te hizo tu ex. No, eso no va. Otro punto que también tenemos que tratar es el poner fin a la entrevista. Sí, claro, no le va a decir como toda entrevista tiene su inicio, tiene su final, pero tenemos que ser bastante oportunos en cómo vamos a terminar esta entrevista. Nosotros tenemos que mostrarnos interesados en la problemática que nos ha contado nuestro usuario. Entonces no podemos decirle como dice, chao, ya, ¿no? Sino mostrarnos interesados, decir que vamos a tener otro próximo encuentro, vamos a estar así, hacer tu seguimiento, no te preocupes, estás conmigo, ¿no? Por último tenemos las entrevistas de emergencia. ¿Qué son? A ver, por ejemplo, ya le hemos dado nuestro número a nuestro usuario, ya le hemos dicho que venga cuando quiere para hablar porque ya se vio esa confianza. Entonces, sabemos que una entrevista de emergencia va a ser un poco más rápido. Si pasó algo, ella te va a llamar, que quiero conversar contigo porque esto ha pasado, tal. Eso, sabemos que no es, va a ser un tiempo muy corto, muy limitado, pero puede ser muy fundamental lo que te quiera contar, lo que te quiera decir, es muy importante. Sí, bien, ya finalizando este tema de la primera entrevista, pues mencionar, ¿no? Que Mary Richmond en este libro nos menciona que tenemos que hacer bastante hincapié en escucha activa, que nosotros que tenemos que tener en esta primera entrevista, mostrarnos interesados en la temática que nos está hablando, para no perder pues el desinterés de nuestro cliente y de alguna manera intervenir de manera positiva para que se arregle la situación en la que se encuentra. No hay que hacer en primera entrevista muy rápido, o sea, no decirle, ya, a ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? No, porque todo va a ir con calma, todo va como conforme a lo que va yendo la entrevista, las preguntas, todo va a ir con calma, como decir, deja que fluya y no dejes que la vida te fluya. El siguiente tema va a ser el grupo familiar, pero yo no entiendo por qué algunas trabajadoras sociales más desligan la familia con nuestro usuario, no entiendo. ¿Por qué será así? Aquí tenemos una piedra, amigos. Ya, pero no, la familia es muy importante. Como es ciberismo, es un red de apoyo muy importante. Aquí cuando ya estamos interrelacionados con la persona, con nuestro cliente, necesitamos claramente la familia. Acá citamos a Mary Richmond, que dice, la familia unida es capaz de enviar a sus hijos e hijas muy lejos al otro lado del mundo, sin que esto afecte los lazos que les unen. Pero algunas
familias son inestables, tienen unos vínculos muy débiles que se rompen fácilmente, y por eso la familia es importante para involucrar en nuestro usuario y así poder ayudarlos, poder... Mary Richmond también hace referencia a que de por sí una familia tiene que ser unida. Sin embargo, antes de que haya sido una familia, pues han sido personas individuales, que cada integrante tiene historias diferentes, características diferentes, culturas diferentes. Entonces Mary Richmond hace referencia a que también el marido, y en este caso si hay hijos de por medio, pues el padre, tiene que tener un protagonismo en sí en la entrevista que estábamos hablando. Mary Richmond comenta que debe tener el padre, también tenemos que interesarnos en él, no solo en la madre y en sus hijos. Si hay una problemática, también interesarnos en la versión que nos va a dar el padre y el marido. Por eso nos dice que esas entrevistas tienen que ser aisladas en lugares diferentes. No le puedes hacer la entrevista al padre cuando el esposo está enfrente. ¿Por qué? Porque se puede guardar, no puede tener la confianza de decir ciertas cosas en presencia de ella. Se puede cohibir toda la información y no va a fluir. Y peor, Mari, si es una violencia, se va a esperar amenazada de poder contar. Exacto. Entonces también Mary Richmond hace referencia a los hijos, que es bastante importante tener en consideración la edad de ellos y pues de acuerdo a la edad de ellos relacionar las actividades que tienen que realizar dentro del hogar, ¿no? Entonces si de alguna manera los padres, las madres vulneran esto, pues ya sería como violando ciertos derechos de los niños. Ahora también, no solo hablando del varón, de la mujer, que es esposa, que es madre, que aquí vamos a tomar 3 puntos importantes que nos dice Mary Richmond, que es los ingresos y los gastos. Capaz la mamá trabaja, el papá trabaja, y si no trabajan, el papá, por decirlo de esa manera, lo malo es un vago y pues manda a los hijos a trabajar. Vale, qué importante es esto. Y también otro punto que nos habla Mary Richmond es sobre los hábitos alimentarios, que lamentablemente es un tema muy delicado, ya que la madre nos puede decir que yo alimento a mis hijos, que sí les doy bien de comer, su desayuno, almuerzo y cena, pero ¿qué estamos viendo en los niños? Una desnutrición. También por eso les digo, es un tema muy delicado. Otro tema también que toca Mary Richmond es sobre la residencia, en dónde están viviendo. Las condiciones. Las condiciones en general, cómo están viviendo. Tiene una cocina, cocina leña, o los servicios, no tiene agua, tiene luz, vive con una velita, no se sabe. Por eso es muy importante tomar estos puntos para una buena intervención de nuestro cliente. Por eso tenemos que ver son problemáticas que surge ya analizando un poco más, porque en sí el grupo familiar es fundamental, es la unidad básica de la sociedad. Entonces tiene que ser cohesionada, tiene que tener vínculos bastante fuertes, y pues así hay desvinculaciones, surgen las problemáticas como, no sé, el divorcio y ya las problemáticas que conlleva todo eso. Vamos a abarcar el siguiente tema, que es pues las fuentes externas en general, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos estado viendo estos temas de la familia, el grupo familiar en sí, los integrantes de la familia, más que es un panorama más mesosistema. Ahora Mary Richmond nos habla sobre las fuentes externas, que ya vendría a ser un macro en general, ¿no? Con las instituciones afuera. Mary Richmond hace un estudio de fuentes más utilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Mary Richmond hace un estudio en 3 ciudades por 56 organizaciones sociales de 19 tipos diferentes, para saber qué instituciones externas pues tienen concurrencia más en estas problemáticas, para recabar la información necesaria para un diagnóstico. Entonces, los resultados que surgen a partir de este estudio nos mencionan pues que son las entidades sociales y las iglesias, también los médicos y las instituciones sanitarias, los vecinos anteriores y actuales también, es algo bastante particular, la verdad, los parientes, los empleadores, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, también nos hace referencia a la naturaleza de estas fuentes, es decir que por la problemática de dónde empieza, ¿no? Como ya lo venimos mencionando, la naturaleza de las fuentes va a ser a partir de lo que está empezando la problemática. Entonces, tú no te puedes decir, pues, tienes que ir a una institución correspondiente a la que realmente te va a dar la información que estás buscando. Ahora, Marta, yo te voy a dar 7 principios. Eso me interesa. Para aplicar y para poder completar nuestra investigación con respecto a este caso social. Como primer punto, tenemos completar la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener el objetivo de completar nuestro caso, completar la situación que nos está abarcando este tema, el por qué, el cómo, preguntarnos ese tipo de preguntas para poder llegar a una conclusión y poder analizar más a fondo, ¿no? También como segundo punto tenemos las fuentes que nos pueden aportar, la colaboración que nos pueden hacer. Por ejemplo,
estábamos hablando sobre la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer. En este caso puede ser que una fuente capaz ya le ha golpeado demasiado su esposo y tuvo que llevar al hospital. Esa es una fuente de información, es una fuente que nos puede ayudar a abarcar más a profundo cómo llegó al hospital, llegó ensangrentada, con cuántos moretones, si tuvo una pérdida de sangre, cuántas heridas, en dónde y todo esta situación, ¿no? Ahora, como tercer punto tenemos los testigos de primera mano, también como los testigos de segunda mano. Aquí tenemos que enfatizar en los testigos de primera mano, que son lo fundamental, Marley. Que por ejemplo, a la hora de la agresión, ¿quiénes estaban presentes a la hora de la agresión? Puede ser los hijos le han visto. Eso es mi primer testigo, mi testigo clave para poder yo ver qué ha pasado, por qué se ha suscitado hasta que llegue al extremo de llegar al hospital. Ahora, como cuarto tenemos los indicios, como ya veníamos hablando en la primera entrevista, que nos dice de los indicios que son fundamentales. Ahora, aquí, cuando ya estamos ya tocando a profundidad en este tema de las fuentes externas, los indicios que pueden ser los hospitales, puede ser, ya vamos a tocar más a profundidad del tema, más vamos a ir, más cosas salen a la luz, que el papá, que la mamá, justo en el hospital también llega la suegra, llega el tío, llega el cuñado, y entonces se arma un complot y más cosas salen a la luz. Ahora, como quinto principio que tenemos, Mar, son las fuentes de grupo. Hay que tomarlo, los grupos, ya no hay que tomarlo como que la enfermera tal o el doctor tal, no, sino el hospital. El hospital lo podemos tomar como un grupo y ver ahí la experiencia que ha tenido la señora y también nosotros, qué experiencia ahora vamos a tener. Capaz nos dicen que no, le falta sangre, entonces nosotros como estamos como trabajadoras sociales con la señora, con la mamá de familia, con la esposa maltratada, vamos a buscar, vamos a indagar más al respecto de eso, qué es lo que le falta, qué es lo que necesita. Eso también vamos a apoyar, involucrarnos más a este tema. Ahora, como sexto paso, tenemos que los miembros del entorno de esta mamita que tengan la misma versión, tengan las mismas opiniones, que coincidan sus versiones, porque siempre va a haber, como veníamos diciendo, que el cuñado dice que tú no le has atendido bien, que tal, la suegra dice no, que tú eres una cualquiera. O sea, hay casos que lamentablemente se mira. Entonces tenemos que ver que los miembros también coincidan con las mismas opiniones. Los vecinos también dicen no, que es un buen señor, que nunca le ha pegado, que ella es una mala señora, es una mala madre. Entonces hay que ver todo esto, hay que tratar de investigar más, involucrarnos más. Y como dice el séptimo paso, que si hay algo contradictorio, algo que ya nos mete una duda en la cabeza, hay que seguir investigando. No solo hay que quedarnos ahí estancados, sino seguir investigando, seguir viendo las redes de apoyo que tiene a su alrededor. Sí, Abigail, es muy importante lo que nos mencionas, ¿no? Si hay algún tipo de contradicción en las versiones que se da, pues seguir investigando y tener en cuenta los indicios que nos mencionas, ¿no? No perdernos de nada de la información para así poder llegar a un diagnóstico bien, un buen diagnóstico y una pues intervención oportuna y eficiente, claro, como trabajadoras sociales. Bien, vale, continuando, vamos por el cuarto punto ya finalizando. Casi. No se me aburran, no duerman, por favor, no sigan dependiendo de aquí. Bien, tenemos los parientes como fuentes. Ya estaba hablando al principio de este tema, que no solo vamos a trabajar con los parientes que están en la casa, con la mamá y el papá, no, sino con los parientes que, por ejemplo, son por el nacimiento, son por matrimonio, son familia lejana con el mismo apellido, son la descendencia, entre otros parientes. Pero aquí vamos a recalcar algo, que algunas veces más tenemos parientes lamentablemente prejuiciosos. ¿Es verdad? Ustedes también tendrán muchos parientes, la tía chismosa, la tía que siempre está como que, ay, hijita, y el novio, Mar, ¿cuándo? Así, siempre está, ¿sí o no? Sí. Pero en este caso que estamos hablando de la madre maltratada, de la violencia hacia una mujer, tenemos estos prejuicios que dicen como que, ay, seguro eres tú debes ser una buena ama de casa, y tenemos la desigualdad de género, tenemos el machismo, tiene que estar en tu casa, tú tienes que cocinar, por algo seguro no le has cocinado bien a tu marido y ya por eso te pegó. Entonces ahí vamos con los prejuicios. Bien, como Gaby nos dice, siempre en la familia, claro, los parientes, siempre va a haber malos parientes. En este caso yo te voy a hablar de lo positivo, de los buenos parientes. Bien, Mary Richmond nos dice que cada pariente es individual y familiar, ¿no? Que tiene su historia individual y familiar, como ya lo fuimos mencionando. Cada integrante de cada familia pues tiene su historia individual antes de que hayan formado una familia. Entonces, hay parientes que sí comprenden la situación de que está pasando en este caso del ejemplo que has dado de la mujer maltratada, que son bastante comprensivos.
tal vez han desarrollado la empatía, la escucha, por eso comprenden bastante la situación de que cómo y el por qué se están dando esas cosas, ¿no? Entonces ya no se dan ese lado más por el egoísmo, sino más por la solidaridad que tiene con sus parientes, porque en sí es una bonita familia, ¿no? Que los parientes se ayuden, que estén cohesionados. Al inicio hablábamos de una familia unida. También estos parientes están en el respaldo y la colaboración activa. Como digo, ya no es algo aislado, nada de egoísmo, sino que se involucran en la problemática. Entonces, eso es bastante bonito. Sí, y también, como dicen, ¿no? Son parientes como fuentes, son nuestros redes de apoyo, y más que nada, ¿no? Qué bonito se siente que pues un familiar te dé la mano, como se dice. Ya finalizando, el último tema que vamos a tratar son las fuentes médicas, ¿no? Donde Mary Richmond nos hacía referencia a pues que sí puede haber ciertas fallas en la evidencia médica. ¿Cómo? ¿Cómo es así, no? Nos da como ejemplo la actitud no social. Mary Richmond en su libro hace referencia, ¿no? De que a una niña, por ejemplo, si estaba mal de la vista, la llevaron al hospital, pero no hubo una buena atención, por lo que le dieron de alta y no pudo haberle dado de alta porque la niña estaba grave. Entonces esa negligencia médica hace que la niña, en consecuencia de ello, se muera. Lamentablemente se muere, y entonces pues esa es una actitud no social, o sea, no hay ética profesional, no hay ese involucramiento realmente con la paciente, porque en sí está teniendo una vida, que es un derecho fundamental. También nos habla sobre diagnóstico y pronóstico contradictorio, ¿no? De alguna manera a veces hay cierta contradicción, entonces eso también pone en peligro de alguna manera la vida de los pacientes, porque si no hace una buena evaluación de qué diagnóstico estamos hablando, puede diagnosticarlo mal y de alguna manera otra negligencia y se muere el paciente. También nos habla sobre los informes médicos deficientes. Un ejemplo de ello podemos darnos si un paciente está pues, en un centro médico y está un poco grave, tiene que irse a un hospital más especializado, necesitan un informe de todo el procedimiento que se le ha hecho, los medicamentos, etcétera, etcétera. Si no hay un buen informe en el siguiente hospital más especializado, pues no se le va a poder hacer la intervención y de alguna manera u otra también está corriendo en peligro su vida. Entonces, Mary Richmond nos habla de eso, de las fuentes médicas que de alguna manera, para mal, claro, hay fallas en las evidencias médicas. Yo te voy a dar unos tips para que esta relación entre la trabajadora social y el hospital, esta fuente médica, que tenemos que hacer. Tenemos que, como número uno, tenemos que preguntar tanto el pronóstico como el diagnóstico. ¿Para qué? Para estar más informadas de lo que es, qué es lo que tiene nuestro paciente. Si tiene una enfermedad grave, si no es tan grave, hacer el seguimiento al hospital más que nada, para ver cómo va la recuperación de nuestro usuario. Ahora, también tenemos que economizar, como todo, siempre el dinero. Tratar de buscar los medios. Exacto, buscar los medios, los recursos médicos, sacarle más que nada el provecho a las pastillas, al suero, a todo lo que te ponen las gasas, sacar el mayor provecho. Ahora, también no solo quedarnos con una opción, siempre buscar lo que nos dice otro doctor, buscar estar más informados, buscar segundas opciones, segundas oportunidades y no quedarnos con lo que dijo el médico. No, el médico me dijo esto, así que voy a cumplirlo. No, sino buscar más información. Tenemos el internet, o sea, ya la tecnología va avanzando, entonces buscar las buenas estrategias, buscar la manera de cómo poder hacer que nuestro paciente mejore más rápido. También ponerle la fecha de diagnóstico, cuando nos ha dicho fundamental, ¿no? Cuando las pastillas, las fechas, para poder ver cómo están evolucionando, cómo está su recuperación, fundamental. Y también mostrarnos alerta de lo que nos dice el médico, mostrarnos siempre alerta de lo que nos dice, lo que nos menciona, para así llegar a una buena recuperación y poder decir, ya está sana, ya se puede ir a casa, ya tiene la alta. Ya para finalizar, mis avecitos, vamos a dar una pequeña conclusión de mi parte. Por ejemplo, me parece, como ya lo veníamos mencionando una y otra vez, que es fundamental y trascendental la información que nos da Mary Richmond en su libro, ¿no? Porque de alguna manera va abarcando desde lo más específico a lo más general y cómo esto influye en la problemática que puede existir, ¿no? Hablamos sobre un microsistema, está la persona, sus familiares, los vínculos, las relaciones que tienen con ellos, y ya más en el mesosistema, el barrio, los vecinos, y también nos habla sobre las fuentes externas, ¿no? Que son ya las instituciones, que vendría a ser pues un panorama de macrosistema. Entonces, sí es bonito, entonces, pues para poder hacer un buen diagnóstico, exacto. Hacer un buen diagnóstico a partir de toda la información que hemos estado leyendo. Exacto, Mari, también para finalizar mis últimas palabras, ¿cómo
es importante el apoyo tanto de nuestra familia, nuestros parientes, lo que estábamos hablando de que algunos parientes tienen ese orgullo, ese egoísmo, pero qué bonito recibir el apoyo, ser solidarios con nuestros familiares cuando están pasando por algún momento, ya sea darles algo, comida o darles dinero. Es muy importante esto, chicos. Y como trabajadoras sociales definitivamente tenemos un gran labor que hacer porque estamos viendo, nos relacionamos con la misma persona, con los familiares y con todos. Entonces tenemos un gran labor y pues por ende somos las mejores. Bien, chicos, ahora sí, para finalizar, agradecemos saber que hayan escuchado esta importante información que les hemos brindado. Sí, de alguna forma espero que les haya servido el resumen que hemos hecho, porque en sí las lecturas son bastante extensas, Abigail. Sí, entonces hemos hecho lo posible para poder resumirlas y que ustedes nos entiendan de la mejor forma y que no se aburran. Exacto, chicos, que no se aburran, eso es lo fundamental. 15 minutos hablando, ¿qué van a entender? Nada, porque no hay diversión. Si quieren acá con nosotras se van a reír, así que muchas gracias por vernos y no te olvides suscribirte, darle like y compartir para que no te pierdas nuestros próximos episodios. No se olviden, nuevos episodios todos los domingos a la misma hora por este canal. ¡Adiós! ¡Chao! Bye. 3, 2, 1. Eso, ajá, exacto. Se me fue. Ya, fuerte. Qué fuerte, amigos, no engañen a sus parejas. No lo hagan. Se van a ir al infierno. Vale. ¡Vamos! ¡No se duerman! Y todos roncando, ¿qué decimos? Familia, no, pues no. O sea...